Pues bienvenidos, saludos una vez más y continuemos en esta ocasión trabajando con la herramienta de estadística inferencial que llamamos y conocemos como ANOVA o por sus siglas en inglés, análisis de varianza. Tenemos que recordar que por más sofisticada que se vea, esta herramienta no es otra cosa más que una prueba de hipótesis nula. Recordemos que en todas las pruebas de hipótesis nula siempre vamos a generar una hipótesis nula, valga la redundancia, que es la hipótesis que deja igual las cosas o la que se busca refutar y por lo tanto es la que se está poniendo a prueba. Y en caso de que esa hipótesis nula se rechace, pues tendremos que adoptar una hipótesis alternativa. En caso de que no se rechace, pues no podremos adoptar la hipótesis alternativa y por eso, en todas las pruebas de hipótesis nula, se utiliza una curva matemática o una distribución de probabilidades. ¿De acuerdo? Esta curva o distribución de probabilidades es una herramienta que nos sirve para calcular áreas bajo la curva. Y recordemos que la interpretación en este caso de esta área bajo la curva no es más que la probabilidad de rechazar o de no rechazar una hipótesis o la otra. ¿De acuerdo? Esto es en general la situación cuando se trabaja con una prueba de hipótesis nula. Ahora bien, en el caso particular de la ANOVA, la curva matemática que se va a utilizar o que se está utilizando es la llamada f de Fisher o Fisher-Snedecor, o como se pronuncia, perdón por la pronunciación, pero es un nombre con el cual no está uno muy familiarizado. Solamente se le conoce así en el gremio de la estadística, ¿de acuerdo? Y recordemos que en el caso de la ANOVA, esta curva siempre nos va a definir una prueba de una sola cola y es una cola derecha, donde si el valor calculado a partir de los datos de nuestro ejercicio experimental nos sale a la derecha, por eso es cola derecha, entonces caerá en la región de rechazo y tendremos que refutar o rechazar la hipótesis nula. Si nos cae a la izquierda, en la región de no rechazo, aquí mucho cuidado. A mí no me gusta la palabra aceptación, yo prefiero llamarle de no rechazo, yo aquí le pondría comitas. ¿Por qué no me gusta la palabra aceptación? Porque recordemos que en estadística no es igual o no es equivalente decir que no rechazamos algo a decir que lo aceptamos como válido o verdadero. ¿De acuerdo? Eso no es igual y por eso hay que tener mucho cuidado en el área experimental, en el área de toma de decisiones estadísticas. No es equivalente decir que no rechazas a decir que aceptas como verdadero. Por eso no nos queda de otra más que decir que no rechazamos. Yo aquí les recomiendo, les digo, tener un poco de precaución. Pero bueno, si decía yo, continúo, me interrumpí. Decía yo que si el valor calculado con nuestro ejercicio, con los datos de nuestro ejercicio, nos sale a la izquierda en la región de no rechazo, pues no nos queda de otra más que tomar la decisión de no rechazar la hipótesis nula y eso es la respuesta que nosotros estaremos dando y a partir de ahí pues veremos que se desencadenan o se desprenden algunas consecuencias. Ahora bien, les decía yo que en el caso de la ANOVA, esta prueba siempre es de cola derecha y falta aquí hablar de un valor específico que se le llama el valor F crítico o el estadístico crítico o el valor crítico del estadístico F. Ese valor es teórico, ese valor se obtiene de tablas y se obtiene consultando estas tablas con los grados de libertad en el numerador y en el denominador de la f de Fisher. Así es como se le nombra, así es como se le conoce y así es como se le va a buscar en tablas. Si no tienes acceso a tablas o a una tabla de f de Fisher, pues también puedes tener algún software como Excel que ya vienen precargados con estos paquetes de cálculo de probabilidades estadísticas y de estas funciones matemáticas ya vienen dentro del software como Excel o como las hojas de cálculo de Google, etcétera, ¿sale? Pero les recuerdo, esta F crítica es la teórica, es la F hipotética o teórica a partir del cual se parte la curva en dos regiones y a la derecha siempre va a estar la región de rechazo y a la izquierda la región de no rechazo. Y pues para ello vamos a proceder ahora sí a hacer un ejercicio, para lo cual mando traer aquí ¿cómo se llama?
mi hoja de cálculo que ya tengo lista para trabajar con ustedes, ¿sí? Aquí podemos ver que se parece mucho, es casi idéntica a una hoja de cálculo que ya les había yo compartido previamente en un video distinto a este, en el cual trabajábamos el caso del análisis de varianza, pero para muestras que tenían diferente tamaño. ¿Sí? Muestras que no todas son de 10 personas, 12 personas, 20 personas, sino que pueden ser 10, 10, 5, 10, 8, 7, etcétera. Ahí, en ese caso, en aquella ocasión, pues había que cambiar un poquito el manejo de los cálculos dentro de la hoja de cálculo, valga la redundancia, y es diferente, pero el resultado, la toma de decisiones y el aspecto en general de la hoja de cálculo es idéntico, ¿de acuerdo? Lo único que cambia es cómo se escribe por dentro la matemática. Pero bien, pues procedamos entonces al ejercicio. Aquí ya tengo algunas de mis columnas rellenas. Me faltó, creo que la cuarta columna. Si estoy en la tercera, termina en 73 y la siguiente empieza en 65. Ahí me van a disculpar que la cuarta columna la rellene aquí con ustedes. Es 65, 58, 82, 65, 58, 82. Pero más que nada es por motivos didácticos, ¿de acuerdo? Para que ustedes vean que yo ya me tomé, digamos, ustedes me agarraron, me tomaron en la movida y yo ya me tomé la precaución de haber llenado 3 columnas y me van a acompañar ustedes a rellenar la cuarta columna para que vean cómo se usa esta herramienta de hoja de cálculo. Me quedé en el 82, sigue el 86, 35, 52, 86, 35, 52 y sigamos con el 70, 79, 43, 70, 79, 43, me equivoqué, 43, perdón. Y por último, 60, ¿de acuerdo? Si todo salió bien, deben ser exactamente 10 elementos en cada una de las columnas, es decir, son 4 muestras distintas de 10 elementos cada muestra. Ahora, vamos a interpretar qué significan estos datos y para ello, pues leamos el texto del ejercicio. Dice, se quiere comprobar si hay diferencias reales entre las aptitudes mecánicas de los alumnos de 4 grandes escuelas. Yo me imagino que esto es como un examen pedagógico que se les hace a los alumnitos de 4 escuelas, como para ver su motricidad fina o sus movimientos, no lo sé. O a lo mejor quizás sí se refieran a mecánica de automóviles, no lo creo, la verdad. Pero suponiendo que sea un examen cualesquiera, pues tiene un valor, una calificación, ¿de acuerdo? Y bueno, pues estos resultados, estas calificaciones se fueron recabando en esta tabla que tiene 4 columnas y 10 filas. Todos son 10 estudiantes cada escuela. Se tomó una muestra chiquita, puedes decir tú si quieres, sí, es una muestra chiquita, pero pues cada muestra representa dignamente a su escuela. Y lo que se quiere, otra vez, es determinar si hay diferencia significativa o estadísticamente significativa para poder asumir que una escuela en promedio es mejor que la otra, o 2 escuelas en promedio son mejores que una tercera, o que todas, o si todas las escuelas en promedio estadísticamente son igual de calificadas. ¿De acuerdo? Esa es la hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula es que la media de la escuela 1 estadísticamente es muy probable que sea la media de la escuela 2 y estadísticamente es muy probable que sea la media de la escuela 3 y que todas las medias sean iguales. Esa es nuestra hipótesis nula. Si logramos no rechazarla, si resulta que los cálculos nos dicen que no la rechazamos, pues nos quedamos con esa hipótesis. Pero si resulta que después de hacer los cálculos en la hoja que tenemos aquí tipo Excel, si después de hacer estos cálculos tenemos que tomar la decisión de rechazarla, pues diremos, ¿qué crees? Resulta que sí, por ahí debe haber una escuela con mejor calificación en promedio que todas las demás. Esa es la interpretación de este ejercicio. Bueno, pues aquí como vieron ya, gracias a la magia del internet, a la magia de lo digital, pues yo ya tenía yo mis 3 columnas, me acompañaron ustedes a llenar la cuarta columna y pues vamos a dar un paseíto aquí por el contenido de la hoja de cálculo. Tenemos el gran total, tenemos la suma de medias, ¿sí? Tenemos la media de cada uno de estas columnas. Vemos que en este caso sí todas las n's chiquitas, todas las n's minúsculas son 10. Aquí no hay que son distintos tamaños, no todos en el mismo tamaño. Y pues aquí no pasa nada porque no hay elementos.
y todo queda perfectamente acomodado. Acá vemos el total de datos, que son la n grandota, que es 40, y aquí tenemos la suma de cuadrados totales, aquí tenemos la suma de cuadrados del tratamiento y la suma de cuadrados del error. Es decir, lo que le llamábamos entre y dentro, entre los tratamientos y dentro de los tratamientos. Recordemos que a cada columna le llamamos tratamiento o grupo o factor, porque lo que se quiere es determinar si estudiar en una escuela o estudiar en otra es un factor más o menos determinante para que la media cambie, ¿sale? Por eso se llaman factores, tratamientos o grupos. Déjenme ver, regresarme al ejercicio. En algún punto nos van a decir, a ver si puedo mover esto. Permítanme. No me deja quitarlo. Voy a ver si lo puedo quitar. Ya lo quité, perdón. En algún punto del material que ustedes tienen aquí, aquí está. En algún punto del material les decía, nos van a indicar el parámetro alfa. Decíamos que era el tamaño de la región de rechazo. Aquí nos dicen que alfa es 0.05. Pues nos vamos a nuestro hoja de cálculo y decimos que el parámetro de confianza alfa es 0.05. Y por lo tanto esto da 0.95. Ya decíamos en otro video que estas dos celdas están conectadas, pero aquí me falta cambiar el número de tratamientos. Aquí no son 3 escuelas, son 4 tratamientos, 4 escuelas distintas. Lo ponemos aquí y vemos que cambia esto. Tenemos, nada más hay que recapitular, este dato debe ser este mismo, este dato debe ser este mismo de acá, y este debe ser la suma de los otros dos. Perfecto, todo sale bien. Recuerda que los grados de libertad de los factores es 4 menos 1, o sea 3. Los grados de libertad del total son 40 menos 1, es 39. Y este de aquí es la diferencia de 39 menos 3. Vamos a obtener las medias cuadráticas de cada una de los errores. Y por lo tanto vamos a obtener un F calculado. ¿Sale? Y luego nos vamos al F teórico. El F teórico, si le damos doble clic a la fórmula, lo que va, les decía yo que, hace rato les comentaba yo que este tipo de softwares ya traen introducida la función de F de Fisher de cola derecha. Esto significa right tail. F inversa right tail nos da el valor para el cual se cumple que la probabilidad es 0.05 de rechazo y con qué grados de libertad en el numerador 3 y con qué grados de libertad en el denominador 36. Y eso es lo que nos da el F teórico. Y era lo que yo les decía, regresémonos a nuestro gráfico. Nuestro F teórico nos salió aquí, 2.866. Mientras que nuestro F calculado, ¿dónde cayó? En 484, o sea, cayó a la derecha. Híjoles, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula. Y aquí está, ¿sí? Aquí está justamente, voy a hacer un poquito más ancho esto. Aquí está la decisión que hay que tomar y es, se rechaza la hipótesis nula. Esto es, significa la flechita, por lo tanto, al menos dos medias, al menos dos de estas medias son estadísticamente diferentes, ¿sí? Y bueno, aquí como que ya lo podríamos sospechar porque mira, la media de la escuela A, 77 de promedio, la media de la escuela B, 84 de promedio. Están como un poco cercanas estas dos, ¿verdad? Mientras que estas otras dos están un poco cercanas y por lo tanto podemos decir que esta y esta están más alejadas y que esta y esta también están más alejadas y que esta y esta están más alejadas. Es decir, no parece haber esta uniformidad. Ya lo sospecharíamos si nosotros nos hubiéramos detenido en ver esto, a lo mejor lo hubiéramos sospechado, pero aquí lo confirmamos. Y confirmamos diciendo, sí, vamos a rechazar la hipótesis nula. Recordemos cuál era la hipótesis nula, que se supone que en promedio las 4 escuelas están igualmente calificadas, pero ahora sabemos que no podemos decir eso, que sí tenemos información estadísticamente significativa para asumir que no es verdad esto, que lo rechazamos y por lo tanto debe haber una escuela que está mejor calificada y debe haber alguna escuelilla que está peor calificada. Hasta aquí nos detenemos y hay que hacer hincapié en que hasta ahí llega el alcance, el poder de la prueba de ANOVA. No nos va a decir más, no nos va a servir para decir cuál escuela es mejor, no nos va a servir para decir cuál promedio es más alto y cuál es el más pequeño. Hay otras pruebas, hay otras herramientas subsecuentes con las que se puede trabajar a partir de la ANOVA.
otras metodologías. Esos protocolos nos van a servir para decir en promedio pues cuál ganaría de las 4 escuelas y cuál perdería de las 4 escuelas, y a lo mejor las podríamos ordenar en promedio estadísticamente hablando. Pero no nos vamos a meter ahí. Hasta aquí se termina nuestro ejercicio. Solamente era un pequeño tour, un paseo por nuestra hoja de cálculo, y recordarles la interpretación de esta prueba de hipótesis nula, y para que le pierdan el miedo. El análisis de variancia no es otra cosa más que una prueba de hipótesis nula con una curva, un área bajo la curva de rechazo, un área bajo la curva de no rechazo. Recuerden, a mí no me gusta la palabra aceptación, de no rechazo. Y es todo. Solamente que se ve sofisticada pues porque hay que meterle muchos datos, hay muchas formulitas, pero a final de cuentas, si nos vamos de la mano paso a pasito, podremos entender qué es lo que estamos haciendo. Muy bien, pues hasta aquí hemos terminado. Vamos a esperar que les haya sido de utilidad y que con este material ustedes sean capaces de resolver los ejercicios que aparecen en sus tareas o en sus exámenes. Muy bien, nos vemos en la próxima ocasión y me despido con gusto. Hasta pronto.